Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Reformas. Le enviamos saludos a todos aquellos que ven nuestro video. Como pueden ver, hemos salido con una vestimenta sport, porque en nuestro próximo video vamos a romper con el paradigma la santidad. Mucha gente piensa que la santidad es llevar un vestido hasta los pies o un pelo largo. También creen que la santidad es llevar un traje. Pero la santidad es un tema que trasciende la apariencia, mucho más que apariencia. Más adelante en nuestro próximo video hablaremos sobre ese tema y aclararemos ese falso concepto de santidad, al igual que el tema en que vamos a exponer hoy, el tema del el concepto de espiritualidad y el concepto del amor. Son temas que vamos a ir explicando a través del tiempo. Hoy en día hemos decidido hablar del tema sobre un versículo que usan muchas congregaciones o sinagogas o iglesias, como le quieran llamar, que habla de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como ustedes pueden ver o pueden escuchar, a muchos se le han citado este versículo sin enseñarle el por qué y el para qué, simplemente para mantenerlos reunidos en su sistema. Hoy en día vamos a hablar de este tema porque algunos nos han preguntado sobre este tema de cómo debemos congregarnos y que la Biblia dice que debemos congregarnos. Es verdad, pero ahora le dejaré con el hermano Paul, que le va a citar la escritura para que podamos entender primeramente qué significa congregarnos. ¿Qué es congregarnos? ¿Para qué se congregaban los verdaderos cristianos? ¿Y dónde se congregaban los verdaderos cristianos? Aquí le paso con el hermano Paul, que le va a poner el tema. Síganlo a través de la escritura. Un saludo. Bienvenidos nuevamente a tu canal Tiempo de Reforma. Como ya te lo dijo aquí mi hermano Junior, vamos a tocar el tema número 1. La pregunta que haremos: ¿qué es congregarse? ¿Qué significa la palabra congregarse? ¿Para qué se congregaban? ¿En dónde se congregaban? Ya que hoy en día en muchos sitios de reunión, la gente llega, se sienta en una silla durante un periodo de tiempo, ven una obra teatral, un poco de música, un poco de predicación, y a eso es lo que le llaman congregarse. Pero a través de la escritura veremos todo lo que realmente es congregarse, según lo hacían los verdaderos cristianos. Primeramente, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31, la escritura nos narra lo siguiente. Usted en casa, léase el contexto. Usted en casa, léase todo el contexto para que vea y compruebe realmente lo que nosotros a través de la escritura lo afirmamos. Dice que cuando hubieron orado, en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31, que el primer propósito de haberse congregado era para la oración. En el libro de Hechos, capítulo 12, verso 11 y 12 en adelante, les va a narrar lo siguiente. Pero si usted estudia todo el contexto, se va a dar cuenta de que Pedro fue librado por un ángel antes de que lo querían asesinar a él. El verso 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dese cuenta de que ellos estaban reunidos y orando. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí se reunían para orar y aquí también se reunían para orar. Pero usted tiene que saber qué significa la palabra congregar. La palabra congregar viene del latín congregare y significa juntar o reunir. Quiere decir que estos hombres se juntaban o se reunían para una oración específica. Note lo que ocurre. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 16, y encontraremos lo siguiente. Dice que el verso de Hechos, capítulo 16, verso 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río,
donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Este era Pablo y Silas, que iban predicando el evangelio, y ellos se reunían o se juntaban o se congregaban en un río para hacerse la oración. Note lo siguiente. Ahora bien, en estos 3 puntos que hemos leído, usted se da cuenta de que ellos se reunían con el propósito de orar. Pero hay más todavía. Vayamos al libro de Corintios, capítulo 11, versículos 17 y 22. Dice el apóstol Pablo: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Note lo que está ocurriendo. Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios porque ellos se congregaban para la cena del Señor, es decir, partir el pan, tomar el vino, lo que él dijo que hagamos nosotros en conmemoración de él. Pero eso hoy en día las iglesias, y si lo hacen una vez al mes, una vez al año. Entonces, ¿para qué se reunían? Primeramente para orar. Segundo, para hacer la cena del Señor. Pero hay más todavía. Vayamos al libro de 1 de Corintios capítulo 14 y encontraremos lo siguiente. En el verso 26, vuelvo y le repito, 1 de Corintios capítulo 14, verso 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahora voy a hacer una pequeña pausa. Quiere decir que la iglesia o los cristianos verdaderos de aquel entonces se reunían para orar, para hacer la cena del Señor, se congregaban para ser edificados en cuanto a los dones. Y note algo, entonces ellos cogían la escritura y estudiaban los salmos, ellos cogían la escritura y estudiaban los dones, ellos eran edificados en todo, en todo, en todo. Tenían ciencia, tenían todo lo que es acerca en cuanto a los dones espirituales, no como hoy en día las iglesias hoy tienen. Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿en dónde se congregaban? Puesto que todo el mundo tiene un concepto diferente de dónde se congregaban, vayamos primeramente al pastor de los pastores, Jesús. Jesús, él enseñaba ¿en dónde? Él enseñaba en la orilla del mar, en las montañas, y si entraba en una casa, iba por las calles predicando el evangelio, enseñando, ahí los congregaba. Y sin duda Jesús tuvo más seguidores que tu pastor, y él nunca enseñó que había que tener un templo y meter a todas las personas ahí dentro, porque eso lo que hace es limitar el evangelio. ¿Sí? Ahora bien, vayamos después de que Jesús partió, en el libro de Hechos, capítulo 2, recuerda, ¿dónde se congregaban? Ahora estamos tratando. En el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 2, todo el mundo habla del día de Pentecostés, les gusta porque fueron llenos del Espíritu Santo. Pero realmente han pasado por alto algo tan importante. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Note lo siguiente: ellos entonces estaban juntos, unánimes, en una casa. No estaban en un templo, ni en un sistema religioso. Note lo siguiente: en el libro de Hechos, capítulo 10, del 1 al 48, narra la historia de Cornelio. Este Cornelio, que era un gentil, reunió a toda su familia en su casa. Y ahí en su casa fue donde recibió el Espíritu Santo. Y fueron bautizados, él y todos los que estaban con él. No ocurrió en un templo. Ahora, si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 20, del 7 al 11, narra la historia de Pablo,
Vamos a leérsela para que usted lo pueda corroborar conmigo en este momento. Libro de Hechos, capítulo 20, del 7 al 11, dice lo siguiente. En el primer día de semana, reunidos los discípulos para partir el pan, note lo que está haciendo él, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Y usted sabe dónde estaban? En un aposento alto, en una casa. Finalmente, el apóstol Pablo enseña a través de todas estas cartas. En el libro de Romanos, capítulo 16, verso 3 al 5, envía saludos a la iglesia que está en su casa. En el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 15, el apóstol Pablo envía saludos a la iglesia que está en su casa. El libro de Filemón, capítulo 1, del verso 1 al 5, también envía Pablo saludos a la iglesia que está en su casa. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19, sigue enviando el apóstol Pablo saludos a la iglesia de su casa. Ahora bien, hemos visto por la Escritura qué significa congregarse, juntarse o reunirse. Hemos visto para qué se congregaban. Para orar, se congregaban para hacer la cena del Señor y para ser edificados en cuanto a los dones. Hemos visto que se congregaban ¿en dónde? En las casas. Cristo enseñó que se congregaban. Cristo los congregaba a ellos en los ríos, al borde del mar, en las montañas, en donde fuera posible. No los metía, no los encerraba en un templo. Los apóstoles también lo hicieron así. También lo hicieron así, aunque hay por ahí algún texto que afirman de que ellos iban a la hora novena a orar al templo, pero recuerden, ese era el evangelio que era a la circuncisión, más Pablo a través de toda la Escritura les enseña un evangelio que es muy diferente, que va dirigido a nosotros. Me retracto, no un evangelio diferente, sino que no tenía nada que ver con el templo. Correcto. Ahora bien, y hemos visto en dónde era, se reunían en casas. En casas. Con esto, ¿qué te quiero decir? Hay un texto muy profundo que dice el Señor Jesucristo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y hay otro texto que dice, ¿sabe realmente por qué estos predicadores de hoy en día no le enseñan el verdadero concepto de congregar? Porque está escrito de que en los postreros días harán mercadería de vosotros. Y eso es lo que está pasando en todas las congregaciones, o donde van la mayoría de creyentes y no se han puesto a profundizar en la Escritura. Están aprovechándose de ti y de tu familia y de la siguiente generación. Primeramente te quitan tu tiempo, tienes que estar dedicado tu 100% a las cosas que ellos han designado que son prioridades. Y segundo, tu economía es afectada. Y finalmente, no puedes declarar con tu boca que estás bendecido y prosperado, pues todo tu ser demuestra totalmente todo lo contrario. Esto es tiempos de reforma. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto es tiempo de reforma. La verdad os hará libres.